Quisiera invitarles a que se suscriban, a que sean parte de este proyecto tan interesante que tiene como objetivo principalmente el hecho de enviar ese mensaje de conciencia, de prevención. Mi invitado es un invitado de lujo, es un reconocido médico neurólogo, además de su participación en el ámbito de la historia, del deporte, el doctor Ramiro Montenegro. ¿Cómo está, doctor? ¡Qué gusto! Muchas gracias, Laurenita. Es verdaderamente un gusto estar aquí para participar de su diálogo o de nuestro diálogo y, por supuesto, me siento muy satisfecho de saludar a su audiencia y podemos conversar de algún tema que hoy le he presentado, le he propuesto, porque es un tema sumamente importante, es un tema de afectación de la salud de muchísimos ecuatorianos. Me refiero al tema de la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que apareció desde cuando apareció el hombre en la faz de la tierra. Así de Ya la antigua es. enfermedad se presentó desde entonces y hay muchos ejemplos de personajes que han sufrido de epilepsia a lo largo de la historia, comenzando porque al parecer el famoso faraón Tutankamón, que murió jovencito, aún no cumplía 18 años cuando murió, y de acuerdo con los registros, al parecer murió como consecuencia de un ataque epiléptico. Y como han pasado por la historia de la humanidad una serie de personajes que fueron epilépticos, para citar algunos, por ejemplo, el famosísimo escritor Fedor Dostoyevsky, autor de esa gran obra Crimen y Castigo, Bien. tuvo epilepsia Van Gogh, un gran pintor holandés, tuvo epilepsia Julio César, el emperador romano, y así podríamos citar una serie de personajes, porque la epilepsia es una enfermedad sumamente común, tanto es así que ya refiriéndonos a nuestro país, nuestros neurólogos, mis colegas, han desarrollado una serie de estudios y entre ellos lo que denominamos estudios de epidemiología, que nos ha permitido identificar cuántos pacientes de epilepsia existen en el Ecuador. Y los estudios de epidemiología liderados por un colega que es experto en la materia ha permitido establecer que en nuestro país la prevalencia de la enfermedad es del 2%, lo que significa que en el Ecuador, de acuerdo con el último censo del año 2023, la cifra oficial de habitantes del Ecuador es de 16.834.829 habitantes. Y si consideramos la cifra de prevalencia, así en cifras redondas, hay 257.000 pacientes epilépticos repartidos en todo el país. Y de ese total, apenas el 30% tienen cobertura médica, ya sea por el IES, por el ISPA, por el ISPOL, por la salud pública. Y el 60% de los pacientes verdaderamente están, podríamos decir, abandonados a su suerte, no tienen apoyos y apenas el 10% de la población de pacientes epilépticos acuden a la consulta privada. Y hay que tener en consideración que la epilepsia, que tiene una serie de causas, afecta con los peores tipos de crisis a la gente más pobre. Qué terrible. Y como tienen los tipos de crisis más severos, requieren de medicación, a veces de 2, 3 medicamentos al mismo tiempo, y el costo de la medicación es sumamente alto. De manera que muchas veces los pacientes requieren
de medicación que les representa 250, $300 mensuales. Y si es una persona Sin recursos. que gana, por decir, el sueldo básico, realmente no puede sostener el tratamiento. El coste del tratamiento. Claro. Y esto a la vez tiene una serie de implicaciones, una serie de secuelas, porque esta es una enfermedad que puede mantenerse bien controlada si los pacientes observan las indicaciones médicas. Y una de las indicaciones médicas es el tomar su medicación en forma disciplinada diariamente y por tiempo indefinido. Hay varios tipos de crisis que requieren de medicación toda la vida. Y cuando los recursos no existen, los pacientes dejan de tomar su medicina, les sorprenden nuevamente las crisis y en algunos casos son causa de muerte. Realmente estas reflexiones, doctor, que usted nos está compartiendo en este día son muy válidas y muy importantes porque efectivamente usted acaba de englobar de una manera muy significativa lo que atraviesan los pacientes con esta enfermedad. Ahora bien, doctor, dentro de esta enfermedad que es tan magna, me refiero al hecho de su contenido y su forma, por ejemplo, doctor, puede tener un componente hereditario porque aparece a veces desde el nacimiento o en los primeros años de vida, o puede aparecer luego en personas de 50 años. ¿Qué tiene que ver, doctor? Bueno, la epilepsia encuentra una serie de causas para su producción y de paso debo decir que la epilepsia no es solamente ese tipo de crisis que se presentan y que son aparatosos y que llaman mucho la atención cuando los pacientes pierden la conciencia, se caen y tienen sacudidas corporales severas. Claro, se tiene esa idea, ¿no? Esa es la idea generalizada, pero hay alrededor de 150 variedades de crisis epilépticas. Una crisis epiléptica puede ser, por ejemplo, en los niñitos que están en la escuela, que pierdan brevemente la conciencia y se quedan con la vista fija, perdida en el vacío, parpadean un ratito y en 3, 4 segundos están nuevamente conscientes. Sí. Eso se llama una variedad de crisis que se llaman ausencias. Y así hay una serie de crisis, hay un tipo de crisis que es sumamente llamativo, que se llaman las crisis focales con automatismos. El paciente no está inconsciente, pero está desconectado, no tiene una perfecta relación con el ambiente y es de tal naturaleza la crisis que puede permitir que el paciente que la sufre puede, por ejemplo, conducir su auto a través del tráfico de la ciudad sin chocarse, sin pasarse los semáforos ni nada por el estilo, pero se da cuenta que le ha dado la crisis cuando al recuperar la conciencia se encuentra en un sitio al que no debía haber ido. En lugar de irse a Calderón se fue a la mitad del mundo y así. Entonces hay una serie de variedades de crisis epilépticas y la causa es diferente. Apenas el 5% de los casos de epilepsia es de tipo familiar o hereditaria, pero el resto se debe a una serie de factores. Por ejemplo, lamentablemente en nuestro país todavía se siguen dando los partos domiciliarios. Bien. Es decir, las mujeres de nuestro país todavía tienen sus hijos en el domicilio, atendidos por comadronas o por parteras. Y muchas veces el niñito recién nacido se asfixia. Puede ser una causa. Es una causa a futuro de crisis epilépticas o algunos niños nacen con el cordón umbilical alrededor del cuello que les está asfixiando y al no tener oxígeno para darle apenas nace o auxiliarle, pues esos son niños candidatos a ser epilépticos en el futuro, o el hecho de que se golpeen la cabecita al momento del nacimiento igual, o que se les infecte el cordón umbilical. Es decir, hay una serie de motivos para que esos niñitos a futuro sean epilépticos. Y claro, el niño recién nacido no se queja. La partera está
está centrada en darle comodidad a la madre parturienta para que no se queje, para que no tenga dolor y el niñito a veces está abandonado. Exacto. Entonces, esa es una causa. Otra causa es que la gente más pobre habita en los campos y en los barrios suburbanos de las grandes ciudades y muchas veces no cuentan con agua potable, no cuentan con alcantarillado, están en contacto con los animales domésticos y adquieren parásitos. Parásitos El que famosísimo llegan al cerebro, que se cisticerco. llaman cisticercos, y esa es una causa muy frecuente de epilepsia. O inclusive, yendo más allá, aquella persona que va un fin de semana a querer degustar un hornado o las Ahí frutillas tengo que salir en defensa. en defensa del chanchito, Muy bien. porque esa no es la causa. Ah, no es. No, Muy bien. no es ¿Por la qué? causa. Explíquenos, doctor. Porque los cisticercos están localizados en los músculos del cerdo. Muy bien. Es decir, la carne de cerdo puede estar conteniendo quistes de cisticerco. Perfecto. Pero esos quistes de cisticerco mueren en el punto de ebullición del agua. Bien. Es decir, que a 90 grados centígrados los cisticercos de la carne del cerdo mueren. Y la fritadita hierve pues, a 90 grados y entonces ya se mueren los parásitos. Pero en las frutillas. Pero lo que sí produce la cisticercosis es el consumo de esa misma carne, pero cuando no está bien cocida. Es decir, si está sancochadita nomás, Hacia medio a medio término. cocinar. Muy bien. Entonces esa sí puede ser una vía para que se tenga cisticercosis. Pero la vía más frecuente es el consumo de alimentos que crecen a nivel del suelo Del y en suelo. muchas ocasiones son irrigadas esas plantas con aguas hervidas que contienen huevos de Taenia solium o Taenia solitaria, porque en definitiva el quiste de cisticerco es el huevo de la Taenia solitaria. Y la Taenia solitaria que habita en el intestino está expulsando huevos todo el tiempo Claro. y esos terminan en el agua, en las aguas hervidas, y si esas aguas hervidas son utilizadas para el riego, pueden provocar la contaminación de lechugas, de rábanos, de frutillas que crecen a nivel del suelo, y si es que no se lava con Prolijidad. prolijidad y con intención de que se arrastre a todos los parásitos, esa sí es una causa frecuente de Y cisticercosis. ese parásito sube al cerebro. Ese parásito ingresa, los huevos de Taenia solitaria ingresan al organismo, llegan al estómago, Bien. al intestino y a través de la pared llegan al torrente circulatorio y empiezan a circular por todo lado. Y los cisticercos escogen el cerebro porque es el órgano más irrigado de todo el cuerpo. Tienen sangre pero a borbotones en el cerebro y esa es la causa por la que se localiza en el cerebro. Y podría ser también la causa, obviamente, de las convulsiones. Estos cisticercos siguen un proceso que se llama el ciclo vital y se localizan en la corteza cerebral y esa corteza cerebral se inflama, se irrita y como consecuencia de eso las neuronas que están alrededor de los quistes se vuelven excitables, hiperexcitables que llamamos, y producen descargas eléctricas anormales que son la causa de las crisis epilépticas. Dios santo. Pero además de eso, también son causa de crisis los traumatismos en la cabeza. Bien. Asimismo, la gente pobre, los obreros de la construcción, por ejemplo, ¿de dónde provienen? Del campo, de los barrios suburbanos. Bien. Vienen a las construcciones, muchas veces se caen de los andamios, se golpean la cabeza, es una causa de epilepsia. Y además de eso también los tumores cerebrales. Muchas veces
se descubre que una persona tiene un tumor a través de una crisis epiléptica. Da una crisis epiléptica, el paciente va a la consulta médica y en el proceso de investigación se encuentra que la causa es un tumor cerebral. Fíjese usted que son múltiples las causas Es de impresionante epilepsia. lo que usted nos acaba de informar y es sumamente interesante para todos quienes nos están escuchando y viendo, porque efectivamente a veces pensamos o tenemos la idea muy limitada de que epilepsia son esos ataques que hemos visto hasta en escenas de películas y demás, o podemos tener familiares sufriendo esta enfermedad, pero no solamente es aquello, son crisis inclusive de ausencia. Yo creo que todos en algún momento, doctor, hemos tenido ese pasaje que usted ejemplificaba hace instantes atrás, que decía, a veces nos quedamos viendo fijamente un objeto. Nosotros solemos decir es un episodio de desconexión. Exacto. Entonces, ¿quién no ha visto a alguien ponerse en ese estado, no? Entonces, son cosas que son súper importantes de tomar en cuenta, ¿no? Y imagínense también lo que el doctor decía, que hay múltiples factores que podrían incidir en el aparecimiento de la epilepsia. Ahora, doctor, ¿se podría relacionar inclusive hasta en la etapa de la perimenopausia o menopausia en la mujer, esto de las hormonas, con algún ataque de esta naturaleza? Sí, ocasionalmente, y a propósito de eso, en algunas mujeres jóvenes especialmente, la toma de anticonceptivos puede ser una causa de epilepsia también. Ya. Y hace un momentito hablábamos de que se puede tener una crisis alguna vez, ¿no? Y se ha hecho un estudio a nivel mundial y la conclusión de ese estudio es que el 11% de la población mundial tiene una crisis epiléptica en algún momento de la vida. No, Es decir, efectivamente. puede tener los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes de cualquier disciplina, que en lugar de estudiar poco a poco durante el trimestre, se pasan la noche anterior en Sin vela dormir. Y sin y no dormir. duermen Así es. porque quieren meterse toda la materia en una noche, ¿no? Esos pacientes, digamos, esos estudiantes, al siguiente día pueden tener una convulsión como consecuencia de la deprivación de sueño. La deprivación de sueño es un factor que puede promover un ataque convulsivo. Ahora, doctor, inclusive hay muchas personas que refieren una situación como, por ejemplo, dicen, yo tuve algo como un déjà vu y en ese momento es como que estoy viviendo aquello que ya lo viví y hay quienes pasan por una sensación bastante desagradable, ¿no? Pero después intentan contar al familiar o a alguien lo que y no pueden porque es algo que se fue. Estos escenarios o este tipo de cosas también podrían convertirse, En algunos casos, son crisis epilépticas que se llaman con el fenómeno de déjà vu, que significa el fenómeno de lo ya visto o de lo ya vivido. ¿Qué significa? Que una persona cuando va a un sitio en el que nunca antes había estado, ya le parece familiar, ya le parece conocido. Si ese fenómeno de lo déjà vu se acompaña de alguna alteración del estado de conciencia, es una crisis epiléptica. impresionante. Y también se puede producir una crisis epiléptica como manifestación de unas sacudidas sin historia de un segmento del cuerpo. Por ejemplo, hay crisis epilépticas que se caracterizan porque el paciente tiene unas sacudidas de un dedo, o de Ya. una mano, o de un brazo, que le dura unos segundos y pasa. Y también podrían pensar que es Parkinson. Eso es otra cosa, porque ahí lo que hay es temblor, no sacudidas. Oh, muy bien. De manera que la epilepsia es Es una tan amplia, ¿no? De disciplina acuerdo a lo que usted médica nos dice. apasionante. Totalmente. En la actualidad prácticamente es una subespecialidad de la neurología y es un motivo de preocupación para algunos como yo, Totalmente. valga la autopropaganda, pero yo estoy preocupadísimo por este tipo de cosas en relación con nuestros pacientes epilépticos. De ahí que
en vista de que soy presidente de la Liga Ecuatoriana contra la Epilepsia, estoy elaborando un proyecto de ley de protección del paciente epiléptico para presentar en la Asamblea Nacional, y ojalá aprueben los asambleístas, porque el Estado tiene que preocuparse por pacientes epilépticos, especialmente cuando tienen crisis muy difíciles de control. Hay tipos de crisis que se llaman de epilepsia refractaria que no ceden a ningún medicamento, y esos pacientes necesitan de procedimientos especiales y hasta de cirugía. Pero una cirugía de epilepsia cuesta 40, 50 mil dólares. Muy, muy poca gente Y la podrá verdad, pagar eso, ¿no? totalmente. Y la verdad es que hay que extenderle a usted, doctor, un agradecimiento por esa intención, sobre todo de este proyecto de ley que tiene que ir encaminado a la Asamblea, y ojalá los señores asambleístas tomen conciencia de que se trata de un tema sumamente prioritario que favorecería a una muy buena parte de la población ecuatoriana, hagan algo de provecho y obviamente sí, efectivamente apoyen esta ley. Y en nombre de doctor, de todas las personas que han sufrido, sufren o sufrirán estos ataques, pues muchísimas gracias y ojalá, doctor, que esto vaya encauzándose y tome forma y sobre todo sea aceptada por estas personas de la Asamblea, que inclusive tenemos que decir, doctor, eh, deberían tener el asesoramiento inclusive de un médico en este caso, para que sepan. Imagínense cuántas cosas hemos aprendido el día de hoy escuchándole, Claro, doctor. Mucho desconocimiento. estamos a la expectativa de que una vez que ya presente el proyecto de ley, por cierto, debo hacer conocer que he tomado contacto con un asambleísta al que le he planteado todo lo que significa esta enfermedad, y ha tenido muy buena apertura para apoyar Ay, y sobre ojalá. todo para ser él el portador para presentar a la Asamblea del proyecto de ley. Es el doctor Pedro Velasco, asambleísta por la provincia del Carchi. Y a él se están agregando otros asambleístas que también entienden del problema. Hay uno de ellos que es médico también, el doctor Camilo Salinas, que nos ha ofrecido apoyar. De manera que yo considero que se puede lograr la aprobación de esta ley que le haría mucho beneficio a muchísima gente, porque teniendo una ley inclusive podemos lograr también apoyo internacional, Total, porque la Liga totalmente. Ecuatoriana contra la Epilepsia es un capítulo nacional de la Liga Internacional contra la Epilepsia que tiene su sede en Suiza. Entonces, si tenemos la ley y trabajamos, podemos conseguir también apoyos internacionales para beneficiar a gente. Imagínense que hay familias en las que hay 2 o 3 pacientes. Imagínese que es definitivamente un gran apoyo que usted, doctor, está Sí. trabajando. ¿Para cuándo más o menos se pensaría que podría ingresar En el proyecto? esta Ay, semana muy estoy bien. esperando simplemente que el señor asambleísta me diga, venga, déjeme, y yo voy y le entrego porque ya está lista la ley que fue elaborada, perdone la primera persona, fue elaborada por mí, pero Así con debe la ser. asesoría y la asistencia de 2 abogados constitucionalistas para que le den el toque jurídico también, ¿no? Al toque técnico que es en su mayor parte el proyecto de ley. Entonces, estoy esperando que el doctor Pedro Velasco me diga, Le hoy dé el visto tengo bueno. libre 10 minutos, venga para que me tenga. Dios permita que así sea y sobre todo la sensibilidad y las ganas de trabajar de los asambleístas, por favor. Doctor, ¿qué hay acerca de los tratamientos? ¿De qué depende un medicamento que le siente bien a una u otra persona o hay un estándar ya como para todos Bueno, los enfermos? la epilepsia es una de las patologías que por ser tan frecuente merece estudios de investigación permanente, Permanente. especialmente en los países del primer mundo. La gente está trabajando todo el tiempo sobre la epilepsia en cuanto se refiere
a su diagnóstico, a la fisiopatología, a las formas de tratar la epilepsia, y ha progresado de tal manera que en la actualidad se considera que el 80% de los pacientes con epilepsia pueden curarse. Ay, es una excelente noticia. Lo que antes no ocurría, se No, le pues, consideraba como primero como una enfermedad diabólica, como un castigo de Dios, y segundo, se le consideraba como una mortal. enfermedad incurable. En la actualidad hay posibilidades de que el 80% de los pacientes se curen. Ahí es una excelente noticia. De acuerdo a lo que usted dice, doctor, efectivamente, por ejemplo, hasta en la literatura, en la novela de Jorge Isaac María, por Sí, ejemplo, ahí se aborda esto de la epilepsia, ¿no? claro, Con la muerte de del personaje. sí. Entonces, siempre se cala como que la idea de que todas las personas con epilepsia Y van era a tener un así, desenlace fatal y era en así, antaño, pero por lo que le digo de la investigación, se han ido, se han ido innovando. implementando cada vez más nuevos y nuevos y nuevos medicamentos. En la actualidad contamos con una serie de medicamentos. La dificultad es que son costosos, Eso es lo más terrible, no pero tener el acceso. cada vez es más, más rica la posibilidad de contar con medicamentos antiepilépticos. Y los pacientes que no se controlan con los medicamentos tienen posibilidades de someterse a la conexión o a la implantación de un chip dentro del cerebro. Lo que podríamos decir un chip telefónico se puede poner en el cerebro, Ya. lo que se llama un estimulador cerebral profundo. O algunos casos requieren también cirugía, que es La cual es muy costosa. sumamente costosa y prácticamente no se la realiza en los hospitales de la salud pública. Ahora, doctor, dentro de esta gama de medicamentos, de opciones, que dependerá muchísimo de la individualidad y de la patología de cada paciente, doctor, pero quizá hay algún medicamento como pionero o algún fármaco que debe estar sí o sí en los tratamientos. Claro, hay una serie de medicamentos que son los que se han venido utilizando desde hace, qué sé yo, desde hace 60, Ajá, de 70 años, antaño. Ujú. pero progresivamente van siendo reemplazados por nuevos medicamentos que tienen menos efectos colaterales y que son mucho más efectivos. Por eso es que en el mercado ya van desapareciendo. Han desaparecido una serie de medicamentos que eran los que utilizábamos en décadas pasadas, pero han desaparecido porque ya han sido reemplazados por otros medicamentos de mayor efectividad y de menores efectos colaterales. ¿La carbamazepina sigue La siendo carbamazepina usada? que se empezó a utilizar en el año 1964 ya en el mercado no existe, Ay, no puede ser. ¿sí? Porque ha sido reemplazada por otros antiepilépticos que son tan efectivos o más efectivos que la carbamazepina, pero no tienen los mismos efectos colaterales. Muy bien, muy interesante, doctor. La verdad es que ha sido muy importante este aporte en este día, doctor Montenegro. No sé si pueda dejar un mensaje final y si Bueno, hay, el mensaje, comenzando por usted, el mensaje es que todos los que quieran apoyar a la epilepsia cómo no, se de todo inscriban, corazón. se registren en la Liga Ecuatoriana contra la Epilepsia en calidad de miembros asociados. Muy bien, La calidad de miembros asociados se obtiene registrándose. Se entra a bien. la página web de la liga y ahí hay un formulario de registro. Los miembros asociados pueden llenar ese formulario y hacer Ah, muy una bien, donación que es voluntaria, puede ser $5 hasta 1 millón o lo que quieran, muy bien. pero eso les da posibilidades de entrar a la página web y estar pendientes y conocedores de todo lo que se publica en la página web, incluyendo artículos de tipo médico de actualización.
Perfecto. Es una excelente manera de poder apoyar porque yo creo que todos en algún momento hemos conocido o somos quizá familiares o han padecido de En esta los enfermedad. estudios que hemos hecho a través de la liga, hemos encontrado que una de cada 5 personas está relacionada con un paciente epiléptico, Imagínense. ya sea porque es pariente, porque es profesor, porque es vecino, porque es O pariente. presenció alguna persona que tuvo el ataque. Uno de cada 5 tiene relación con un paciente epiléptico. Y mientras más información tengamos, pues sabremos reaccionar mucho mejor. ¿Dónde está ubicado, doctor, su consultorio o algún número telefónico donde lo puedan ubicar? Bueno, en primer lugar quisiera que anoten la página web para que puedan ¿Cómo no? ingresar. Es www.epilepsiaecuador.org. Perfecto. Está claro, ¿no? www.epilepsiaecuador.org. Correcto. Perfecto. Entonces, en esa página, a partir de la próxima semana, pueden ingresar y registrarse como socios, como miembros asociados. Los miembros activos, en cambio, somos los médicos relacionados con esta especialidad. Muy bien. Así que les invito a que puedan inscribirse y reciban la información permanente de este problema que es considerado como un problema de salud pública. Correcto. Nuevamente lo voy a preguntar al doctor porque después me preguntan a mí dónde lo puedo ubicar. Mi teléfono es el 099-619-4587. Correcto. Doctor Montenegro, como siempre, para mí un honor conversar con usted. Muchas Es una gracias. persona de muchísimo prestigio, reconocida en el ámbito médico, como historiador, que ya lo voy a comprometer para que podamos hablar acerca de todo ese aporte tan importante que usted tiene en relación a la historia, al deporte. Así que ha sido un gusto. Es la Academia Nacional de Historia me designó miembro correspondiente de la academia, básicamente por mis libros de historia del fútbol, específicamente de la historia del Aucas, pero sobre todo por mis libros de medicina. Escribí un libro que se llama La historia de la medicina rural en el Ecuador y la neurología y la epilepsia en el Ecuador. Impresionante. Así que están a sus órdenes. Ay, muchísimas gracias, un honor para mí. Gracias, doctor.